carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. En los lípidos, la profesora le tiene que haber dicho que no existe unidad monomérica. No hay una unidad chiquitita que se repita, como lo vimos en los carbohidratos, que era la glucosa, como lo vimos en las proteínas, que eran los aminoácidos. En los lípidos no existe una unidad monomérica, pero aquí sí. En los ácidos nucleicos existe una unidad chiquitita que tenga capacidad polimerizante. ¿Cómo se le llama esa unidad monomérica? Se llama nucleótido, ¿ya? El nucleótido está conformado a la vez por 3 piezas básicas. Un nucleótido, que es la unidad más pequeña que conforma a un ácido nucleico, se conforma a la vez de 3 piezas. Y esas piezas son una base nitrogenada, una pentosa y un fosfato. Todo esto forma un nucleótido, chiquillos, ¿ya? Base nitrogenada, azúcar dice aquí, pero ese azúcar solo puede ser una pentosa, ¿ya? Y el grupo fosfato. Y aquí tenemos que empezar a meternos a ver cada uno de estos componentes. Si bien ya vieron las azúcares conmigo, ya vimos el fosfato, las bases no las hemos visto nunca, así que ahora nos vamos a meter a revisar cuáles son las posibles bases nitrogenadas que pueden formar a este nucleótido. Las bases nitrogenadas son estructuras moleculares que tienen nitrógeno. De hecho, por eso es que los ácidos nucleicos son chomp, ¿ya? Tienen nitrógeno por las bases. Las bases se clasifican en 2 categorías, se llaman bases púricas y bases pirimídicas. ¿Y por qué se dividen? Miren la imagen, por favor. Se van a dividir porque las bases nitrogenadas púricas son aquellas bases que están conformadas por dobles anillos estructurales, a diferencia de las bases pirimídicas que solo están conformadas de un anillo. Esa es la diferencia estructural entre una púrica con una pirimídica. La púrica son de doble anillo, las pirimídicas son de anillo simple. Dentro de las bases nitrogenadas que son de doble anillo hay 2, que son la adenina y la guanina. Y de las pirimidinas, que son de un anillo, hay 3, que son la timina, la citosina y el uracilo. Voy muy rápido, vamos bien. Háblenme, porfa. Yo no los veo, veo la pura Jali. Por lo tanto, tienen que ir diciéndome. ¿Cómo vamos? Felipe Flores, Mauro Petit. Bien, profe, bien. Bien, sí. Alejandro Donoso. ¿Vamos muy rápido o vamos bien? Milenko. Vamos bien, profe. ¿Sí? Ya. Dígame si me apuro mucho ya. Ok. Las bases, atención, nitrogenadas púricas, adenina y guanina, y las pirimídicas, timina, citosina y uracilo, escúchenme el comentario que les voy a hacer. Las 4 que están acá arriba, que son adenina, timina, guanina y citosina, las vas a encontrar en el ADN. Estas 4. No es necesario que le coloques las palabras completas. Nosotros trabajamos estas bases solo con las iniciales. A, T, G y C, ¿ya? Esas 4 son propias del ADN. Pero en el ARN, que es otro ácido nucleico importante, hay un cambio en la base. ¿Cuál base cambia? ¿Quién sabe? ¿Qué base es la que se cambia en el ARN? ¿Hay alguien? Timina, si no me acuerdo, se cambia por el uracilo. Muy bien. En el en el ARN, esta base que se llama timina no está. Nunca en el ARN van a encontrar timina. En vez de timina van a encontrar uracilo. Por lo tanto, en el ARN, ¿qué encuentro? Adenina, uracilo, guanina, citosina. ¿Ya? Esa es la diferencia entre ADN, entre las bases del ADN y las bases del ARN. ¿Ya?
Erwin Chargaff estableció una ley de bases que habla de las reglas de Chargaff. Y él determina que siempre la proporción de bases púricas en la formación de la molécula de ADN tiene que ser exactamente igual que la proporción de bases pirimídicas. Ya, yo sé que esto, si nunca le han pasado esta materia, no la van a entender, así que me van a escuchar, por favor. Tomen atención. Cuando nosotros formamos a la molécula de ADN, voy a adelantarme porque si no, no van a entender nada. Me voy a adelantar un poquitito para poder explicarles esto. Miren acá. La molécula de ADN, chiquillo, está conformado por muchos nucleótidos. Mírame, base, pentosa, fosfato. Base, pentosa, fosfato, ¿ya? Las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, que conforman a las moléculas de ADN, solo se van a unir la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Si tú te fijas, este nucleótido que está acá está unido a un nucleótido paralelo, antiparalelo porque está en posición opuesta, así se le llama, porque la molécula de ADN es de doble hebra. La molécula de ADN tiene 2 hebras de nucleótido, ¿ya? Y siempre la base adenina se une con la timina y la citosina con la guanina. Siempre es así. Por lo tanto, la base adenina, que es una base púrica, siempre se va a unir con una base pirimídica, que es la timina. Y la citosina, que es una base pirimídica, siempre se va a unir con una base púrica, que es la guanina. Por ende, según este caballero, Chargaff, él dice que siempre la proporción de bases púricas que tú tienes en la molécula de ADN va a ser exactamente igual a la cantidad de bases pirimídicas, lo cual es lógico, porque siempre al frente de una A tienes que tener una T, porque esa es la norma. No se va a unir nunca otra base que no sea la T. Y siempre al frente de una C vas a tener que tener una G, porque esa es la única complementariedad de bases nitrogenadas para formar la molécula de ADN. Por lo tanto, miren, nosotros ¿cuántas bases tenemos en la molécula de ADN? Tenemos 4 bases: adenina, guanina, citosina y timina, donde la A se une con la T y la G se une con la C. ¿Dónde? Atención, la A con la T se unen por 2 puentes de hidrógeno y la C con la G se unen con 3 puentes de hidrógeno. Tomen apunte, ¿ya? Por ende, la C con la G, que es la citosina con la guanina, siempre van a necesitar más energía para poder romper el enlace. En cambio, la adenina con la timina solamente vas a necesitar son 2 puentes, es menos energía que para romper la G con la C. Voy a retroceder un poquitito. Repito, en la molécula de ADN tú vas a encontrar solo 4 bases nitrogenadas, ¿no es cierto? ¿Y cómo es la historia, profe? Bueno, la historia es que hay 4 bases, 2 son púricas, que es la adenina con la guanina, y 2 son pirimídicas en el ADN, que es la timina con la citosina. Siempre tú vas a unir a una púrica, que es la adenina, con una pirimídica, que es la timina, a una púrica, que es la guanina, con una pirimídica, que es la citosina. ¿Y qué dijo Chargaff? Dice que la proporción de púricas siempre va a ser igual a la proporción de pirimídicas, ¿ya? Por lo tanto, A más G, que son las púricas, siempre tiene que darles igual a C más T. Y A con T se une con doble enlace y G con C se tiene que unir con triple enlace. Vamos a ver si entendieron algo. Vamos a armar esta tarea, que está ¿sale ustedes esta actividad en el libro? Parece que no sale. Así que la vamos a hacer acá, junto conmigo. Mírenme, háganme esto, a ver si lo entienden. Yo tengo 4 especies de organismos y me dan las proporciones de bases de la cantidad de bases de timina y de citosina, pero no me dan la de adenina ni la de guanina. Ustedes saben que el 100% son estas 4. Hagámoslo juntos. Ya, a ver, ayúdenme. Si me dicen que timina, esta especie M tiene 20. ¿Cuánto tiene de adenina? 30. No, Iván. Sí. No. A ver, ¿cómo es la cuestión? Mírenme, la A, ¿con quién se une siempre? Ah, con la T. Ah. Con la T, con la T. Siempre la adenina es con la timina Sí. y la citosina es con la guanina. Entonces, si yo tengo
T, 20. ¿Cuánto tengo de A, Iván? Lo que falta. ¿Cuánto, pues, Iván? Si tengo 20 de T, ¿cuánto tengo de A? Ya, si el Iván no me contesta, puede ser cualquier persona, vamos. 20. 20, pues, 20, por supuesto. ¿Cuánto? Claro, pues. ¿Y si cuánto tengo de C con G? Si tengo de C 30, ¿cuánto van a tener de guanina? 30. 30. 30. Ya, ¡Pam! perfecto. 30. Ya, vámonos con la segunda. Háganlo ustedes. Complétenmela. Háganla solito. Háganlo ahí en el cuadernito, rápido. Ya, ¿qué me quiere hacer la especie N? 10. Sería A10 Adenina 10, y 40, 40. 40, 40. Muy bien. ¿Cuánto le coloco a la especie O? 25, Ay, 25. 25, 25, 25, ¿cierto? ¿Y cuánto le coloco a la especie P? 20. Sería 40, 10, 10. Eso, chucha. 40, 10, Ya. 10. Ya. 40, Eh, 10, 10. Ya. Quiero que ahora lean la pregunta de aquí abajo, a ver si la logran entender. Analizando la composición de bases de las diferentes especies, ¿cuál sería más estable ante una alza extrema de temperatura y por qué? Ahora, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué molécula de ADN va a ser más estable si yo le subo la temperatura? la R. ¿O? ¿Perdón? La O. Oh, Pensando en qué la O. A ver, ¿cómo es tu raciocinio ahí, Paulo? Son iguales. No es el raciocinio. Está relacionado con otra cosita que se las expliqué aquí. Miren, les voy a soplar, ¿ah? Que está relacionado con esto que les dibujé aquí. A ver, vamos de nuevo. Profe, Loreto. la N. ¿Por qué Loreto? Es la N, Loreto. ¿Pero por qué? Porque guanina y citosina necesitan más energía para romper el láser. Exacto, porque como C con G están unidos con 3 puentes de hidrógeno, para que tú la rompas, y ahí hay 40 de CG, ¿cierto? Es lo que tiene más. Por lo tanto, para poder romperse con G vas a tener que aplicar más calor. ¿Saben cuánta energía tiene un puente de hidrógeno? 1 kilocaloría. Por lo tanto, tienen que entender que yo tengo que aplicar más energía y va a ser más resistente a las altas temperaturas. Por ende, ¿cuál de estas especies es la más débil, la más lábil a la temperatura? La más rápida de romper. ¿P? La P. La P. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea de lo que estamos trabajando? ¿Sí? ¿Cómo tengo que ir preparado a la prueba con esto? Usted no me puede olvidar cuáles son las bases púricas y cuáles son las bases pirimídicas. Eso no lo pueden olvidar. Si yo te digo base púrica, no pueden empezar la prueba. Era la adenina, la timina. Por eso que hay una mnemotecnia, un truquito de palabras para que uno no lo olvide. Y es esta, mírenla. Es agua pura. Mírenla. La adenina y la guanina, ¿ah? Es púrica. Miren, la adenina y la guanina es púrica, que lo mismo que decir purina. Si tú te acuerdas de eso, el otro grupo de bases es pirimídica. Y te tienes que acordar que las que son púricas son de doble anillo y que siempre las bases púricas se van a unir con bases pirimídicas.
¿Ya? ¿Se entendió lo que es el agua pura? Bueno, falta el alumno que termina la clase y me dice, profe, ¿por qué puso agua pura ahí? No entendí nada. Esto es un truco de palabras, nomás, pues chiquillos, son tonteras que se nos ocurren para aprendernos la materia de una forma más de relación, ¿me entienden? Son mnemotecnias, ¿ah? Son esas tonteras que se nos ocurren para aprendernos, como el ADEC, eh, ¿qué será nomás? ¿Ya? Ok. Entonces, ¿dónde voy? Yo voy recién aquí, mírenme. Voy aquí. Base nitrogenada. Ya les expliqué todo lo que tienen que saber de las bases. Hay bases púricas, hay bases pirimídicas. Siempre se les va a unir una púrica con una pirimídica, pero no es cualquiera con cualquiera, ¿cierto? La adenina con la timina, la citosina con la guanina. Y no hay otra opción, ¿ya? Nos vamos ahora con las pentosas. Las pentosas tenemos a las ribosas y a las desoxirribosas. ¿Cuál es la diferencia? Lo vimos en la clase de carbohidratos, pero aquí estaba la diferencia. Les dije que las dos son de 5 carbonos, pero había una diferencia en el oxígeno. Que la ribosa en el carbono 2 tiene oxígeno, en cambio la desoxirribosa en el carbono 2, por eso que se llama desoxi. Es como que la desoxigenaron, le sacaron el oxígeno en el carbono 2. Y esa es toda la diferencia. Ahora, si hay algo que saber, sí, y se los comenté en la clase de carbohidratos, que la desoxirribosa solo la van a encontrar en ADN. Solo en ADN la que está al lado izquierdo, ¿ya? La ribosa, en cambio, muchas moléculas, ¿ya? Y por último está el fosfato, que ustedes ven acá, PO4, ¿no es cierto? Negativo. Y cómo nosotros vamos a ver, miren nucleótidos, se los muestro, miren ya. Esto es un nucleótido. Siempre la base está unida al azúcar, al carbono 1. Por ejemplo, una vez pusieron un dibujo donde ustedes les colocaron un dibujo así, sin los nombres, y ustedes tenían que decir qué representaba cada componente del nucleótido. ¿Cómo te lo tienes que recordar? Siempre el del medio es el azúcar. Siempre el del medio, perdón, siempre el del medio es la pentosa, ¿ya? El que está del carbono 1 a la derecha siempre va a ser la base. Siempre al carbono 1 usted tiene conectada la base nitrogenada. Y desde el carbono 5 tienes el fosfato. Entonces tienes que aprenderte el esqueleto. Ya acuérdense que en la prueba preguntan por estructuras moleculares. Ya, entonces si a ustedes les colocan un dibujito, siempre váyanse al principio al medio. El del medio siempre es la pentosa. A la derecha tenemos la base, a la izquierda tenemos el fosfato. Ya, miren este. Por ejemplo, este es un nucleótido de adenina. Tenemos la adenina, la pentosa y el fosfato. La timina, la pentosa y el fosfato, la citosina, la pentosa y el fosfato, y aquí tú tienes un nucleótido de adenina, un nucleótido de timina, ¿te fijas? Ya. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar? ¿Cuál va a ser nuestra tablita de clasificación? Que siempre hemos hecho tablitas de clasificación. Esta es. Así que me la anotan, por favor. ¿Cómo vamos a clasificarlo? Para ordenarnos, porque aquí en el libro nos sale como una tablita ordenada. Entonces, esta va a ser nuestra tablita. Anótenla, les voy a dar unos minutitos. Ordenadita, por favor. ¿Cómo se clasifican nuestros ácidos nucleicos en mononucleótidos, esos tres, dinucleótidos y polinucleótidos? ¿Estamos listos?
¿Me pueden contestar, chiquillos? Porque no sé el tiempo que se demoran en esto. Sí, profe, yo lo terminé. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Ya vamos con el primero. Si partimos con mono, son estructuras moleculares hechas de un nucleótido, didos y polimuchos, ¿no es cierto? Entonces vamos a partir con los mononucleótidos. Disculpe, profe. primero. Dime. Es que se me había apagado el computador, entonces no sé qué está hablando. Estamos hablando cómo vamos a clasificar a los ácidos nucleicos, ¿ya? Así vamos a clasificarlos. Vamos a clasificarlos en mononucleótidos, en dinucleótidos y en polinucleótidos. Ya eso es todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? Vamos a clasificarlos de la siguiente manera. Entonces, acá tenemos los mononucleótidos. Vamos a partir con primero estos tres. Yo no sé si ustedes saben qué significan estas siglas. ¿Hay alguno que reconozca alguna de estas palabras, de estas siglas? ¿El ATP? ¿Y qué significa ATP? Adenosín-fosfato. Ya, muy bien. ATP significa adenosín trifosfato. ADP, adenosín difosfato. Y AMP, por cachativa, pues chiquillos. Adenosín Monofosfato. monofosfato. Sí, pues adenosín monofosfato. Ya vamos a ver cómo están hechas estas moléculas. Miren, este es el ATP que ustedes conocen. Adenosín, porque tiene adenina, son nucleótidos, pues tiene que tener una base, una pentosa y fosfatos. La molécula de ATP, mírenla, y se los voy a mostrar. Miren, ahí está la base, que es la adenina, esta es la pentosa, que es la ribosa, y es trifosfatada. Tiene 3 fosfatos. Ahí tú tienes a tu molécula de ATP. ¿Te fijas que es un nucleótido? Por eso que son mononucleótidos. Ahora, lo interesante que ustedes tienen que reconocer de esta molécula es dónde está la energía. Porque nosotros decimos que el ATP es una molécula energética. La energía en la molécula de ATP se encuentra aquí, en los enlaces fosfato-fosfatos. Por lo tanto, cuando tú ocupas la energía del ATP, estás ocupando la energía que está aquí, chiquillo, en el enlace fosfato-fosfato. Por eso que cuando uno ocupa, mírame, aquí está lo mismo, la molécula de ATP haces esto, mira, rompes este enlace, ocupas la energía y la molécula se transforma en ADP. Mira, porque le está sacando esa energía almacenada en ese enlace químico. Y ahora te quedas como ADP. ¿Qué pasa con el ADP? También es una molécula energética. Adenosín, ribosa, difosfato. Pero ahora yo agarro esta molécula, también le puedo sacar la energía, fíjate, y me va a quedar ahora como AMP. Pero la AMP no es una molécula energética porque el enlace rico en energía no está presente. Por lo tanto, ¿para qué sirve el ATP y el ADP? Son moléculas que almacenan energía en sus enlaces químicos, ya en su enlace fosfato-fosfato. No así el AMP. ¿Qué función cumple el AMP? Anoten. El AMP tiene otra pega. ¿Qué hace el AMP? El AMP son llamados, anoten, mensajeros intracelulares. ¿Ya? Son moléculas, chiquillos, que van a actuar como segundos mensajeros. Se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Suponte tú a tu célula llega una hormona, por ejemplo la insulina, que es tan conocida por todo el mundo. La insulina, cuando llega a una célula, no puede entrar a la célula. No sé si lo sabían. ¿Y por qué, profe? Porque es muy grandota la insulina. Es una megaproteína. Por lo tanto, ¿cómo le dice a la célula, oye, llegué, ábranle la puerta a la glucosa? Cuando la insulina se une a la membrana plasmática, ¿cómo le manda el mensaje hacia adentro? Bueno, la membrana libera este mensajero, el AMP. Y el AMP es el que activa toda una reacción que hace que la célula se dé cuenta de que la insulina ya llegó a la membrana. Por eso que el AMP, escúchenme, el AMP es tan importante, por eso que me dedico un minuto, porque aparte que es una materia que a ustedes les entra. El AMP
que es un nucleótido, es un mononucleótido, su función no es energética, su función es servir como mensajero intracelular, ¿ya? Y el ejemplo que les estoy dando es el ejemplo que cuando veamos hormonas se los voy a volver a repasar, ¿ya? Entonces, dentro de los nucleótidos que están hechos de uno, lo más importante, el ATP, por cierto, que lo vamos a ocupar porque es la energía que nosotros tenemos. ¿Dónde guarda la energía? En los enlaces fosfato-fosfato, ¿ya? Y el AMP, que es mi segundo mensajero o mensajero intracelular. De los dinucleótidos ahora, que son hechos de dos nucleótidos, ¿cuáles son los más conocidos? Que ustedes lo más probable es que nunca los hayan escuchado. El NAT y el FAT. Pongan acá al lado izquierdo una información. ¿De dónde provienen estas cuestiones? Estos nucleótidos, quiero que los vean para que me sigan, mírenme. Los dinucleótidos, que son el FAT y el NAT, estos dos. Mira, esto es una adenina. ¿Ya? Esto es una ribosa. ¿Ya? Y esto es un fosfato. Es decir, ¿qué es esto? Esto es un nucleótido. Perfecto, lo tengo súper claro, profe. Muy bien. Mira cómo se llama esto. Esto se llama nicotinamida adenosin dinucleótido. El adenosin es por la adenina. Pero ¿de dónde salió esta cuestión, profe, la nicotinamida? La nicotinamida, miren, es esta. Esta molécula, chiquillos, es una molécula que deriva de vitaminas del complejo B. Es la vitamina, si que no me equivoco, es la vitamina B3. A ver, espérense, la B1, la B1, B3 o B5. Ay, me entró la duda si es la B3 o la B5. Pero esta es una vitamina del complejo B y que tiene una estructura, mírenla, tan parecida a una base nitrogenada que se une con una ribosa, con un fosfato, y la cuestión da origen a un dinucleótido y forma esta estructura que se llama el NAT. En el caso del FAT, la misma historia. Esta es la flavina. Miren, esta. La flavina es la vitamina B3. Y la flavina también, esto se llama flavin adenosin. Mira, adenina, ribosa fosfato, flavin, ribosa fosfato. Aquí ustedes tienen otro. Entonces, ¿qué quiero que anoten acá al ladito? Porque es lo único que me interesa que se aprendan. Mírenme. Estos dos dinucleótidos, coloquen aquí, derivan de vitaminas del complejo B. ¿Ya? Derivan de vitaminas del complejo B. ¿Para qué sirven estas leceras? Estas cuestiones, el NAT y el FAT, son llamadas, coloquen ahí, coenzimas. No sé si saben lo que es una coenzima, pero una coenzima es una colaboradora, es una molécula que colabora en la actividad de las enzimas. ¿Ya? Son moléculas colaboradoras en las actividades enzimáticas. Eso es lo que hacen las coenzimas. Ya, ¿cuáles son los más importantes de todos los que vamos a ver? Estos que están aquí, los polinucleótidos. Hay dos importantes polinucleótidos, el ADN y el ARN. ¿Ya? Vámonos a verlos. Miren acá. Lo primero que les quiero comentar es lo siguiente. Por favor, escúchenme. Base, mírenme el mono, porfa. Base, pentosa, fosfato. Un nucleótido, ¿no es cierto? Mírenme, un nucleótido. Base, pentosa, fosfato. Otro nucleótido. Profe, ¿por qué se llaman poli? Porque yo te voy a unir muchos nucleótidos. Mira, base, pentosa, fosfato. Vamos, aquí tengo otro nucleótido. Esta es la polimerización. No hacia el lado, es hacia abajo, ¿ya? Y cuando yo polimerizo, ustedes siempre lo han escuchado conmigo. ¿Cómo yo polimerizaba glucosas? Una glucosa con otra glucosa, a ver si están concentrados. ¿Qué liberábamos para unir dos glucosas? Agua. Agua. ¿Qué es agua? Cuando yo unía un aminoácido con otro aminoácido, ¿qué liberábamos? Agua. Vamos. No, agua no. Agua. Agua. ¿Saben qué? Para que yo una
un nucleótido con otro nucleótido, ¿saben lo que se libera? Agua. Anoten. Para unir, anoten, yo se los voy a dictar. Para unir un nucleótido con otro nucleótido y polimerizar, porque estamos polimerizando, ¿no es cierto? El enlace se llama fosfodiéster. Repito, para unir un nucleótido con otro nucleótido y polimerizar, se produce un enlace que se llama fosfodiéster y se libera una molécula de agua, ¿ya? ¿Entre dónde se produce el enlace? Miren el monito. Yo aquí tengo la pentosa del nucleótido de arriba, carbono 1, 2, 3, mírame acá, mira aquí, este es el carbono 3 de la pentosa de arriba, carbono 1, 2, 3, 4, 5 de la pentosa de abajo. Entre el carbono 3 y el carbono 5 de la pentosa de abajo, utilizando el fósforo, por eso que un enlace fosfodiéster, ustedes van a establecer la unión, ¿ya? Ahí se va a producir el enlace, ocupando el fósforo. Por eso que un enlace fosfodiéster, por lo tanto, se libera una molécula de agua y el enlace queda establecido con el fósforo, ¿ya? Y entonces, ¿cómo se unen las glucosas? Enlaces glucosídicos. ¿Cómo se unen los aminoácidos? Enlaces peptídicos. ¿Cómo se unen las moléculas de ADN? Enlaces fosfodiéster. ¿Ya? Los nucleótidos, tanto ADN como ARN, el enlace se llama fosfodiéster. Ahora, una cosa, chiquillos, es cómo yo polimerizo los nucleótidos, ojo con lo que les voy a decir, y otra cosa es cómo uno las hebras, porque al unir una hebra con la hebra del frente, no ocupó enlace fosfodiéster. A ver si están concentrados. ¿Cómo les dije que se unía esta hebra con la hebra del frente? Carbono. ¿No? ¿Con? A ver, concéntrense. ¿Cómo les dije que se unía esta hebra con la hebra del frente? ¿Cómo se unían las bases? ¿Con carbono? ¿No? ¿Cómo se? Encima, Repito, ¿no? repito la pregunta. Si yo tengo una hebra de ADN aquí, ¿cierto? Y la voy a unir con la hebra del frente, ¿cierto? ¿Cómo se unen? ¿Por dónde se unen? Se unen por sus bases nitrogenadas. Y por lo tanto, las bases, ¿cómo se unían entre sí? Adenina con timina y citosina con guanina. Ya, pero ¿qué enlace se ocupa? Fosfodiéster. No. El fosfodiéster es para unir un nucleótido con el de abajo, con el de abajo, con el de abajo. Es para polimerizar, para formar las dos cadenas. Pero si yo quiero unir esta cadena de acá con la cadena del frente y unir la molécula, porque la molécula de ADN tiene dos hebras, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Han visto alguna vez dibujos de ADN, no es cierto? Mírenme, la molécula tiene dos hebras. Cada hebra se une por enlace fosfodiéster, pero si yo uno una hebra con la del frente, se unen por las bases, y las bases están unidas, se los dije hace poquito. ¿Cómo se unen? Esta base con la del frente es a través de ¿Puentes de hidrógeno? Hidrógeno. puentes de hidrógeno, puentes de hidrógeno. ¿Cómo era la historia? Mírenme. La citosina con la guanina, ¿cuántos puentes les dije que se unían? Vamos. 3. Pues 3. 3. ¿Y la adenina con la timina? ¿Con cuántos 2. puentes? Con 2. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿cómo polimerizo al ADN? Es cómo estoy uniendo a los nucleótidos, es a través del fosfodiéster. Pero ¿cómo uno una hebra con la del frente? No vayan a poner fosfodiéster, ¿ya? La polimerización es por fosfodiéster, pero para unir una hebra con la del frente es a través de las bases, y eso es a través de los puentes de hidrógeno. ¿Ya? ¿Se entiende, Javi? ¿Se entendió? Ya.
¿Qué diferencia existe entre la molécula de ADN y la molécula de ARN? A ver, ¿quién me puede decir? Mirando solo el dibujo. El uracilo. Ya, que la molécula de ARN tiene uracilo, en cambio la molécula de ADN, en vez de uracilo, tiene timina. Ya, esa es una diferencia. Sigan, ¿qué otra diferencia hay? La ribosa y la desoxirribosa. Ya, que la ARN tiene ribosa y que la molécula de ADN tiene desoxirribosa. Muy bien, ¿qué otra diferencia hay? Que la ribosa tiene oxígeno y la otra no. Ya, que la ribosa tiene oxígeno, la otra no. Díganme la cantidad de hebras. ¿Qué? ¿Qué es esa wea? 2 y 1. Ya, que la molécula de ADN tiene doble hebra. En cambio, la molécula de ARN es de una hebra. Es una importante diferencia. ¿Cómo se llama cuando yo tengo una molécula con una hebra? ¿Quién sabe cuál es la palabra que se ocupa? Mono. ¿O alguien sabe cómo se llaman cuando se ocupa doble hebra? ¿No? Anótenlo, por favor. Cuando yo tengo una molécula con una hebra, se le llama monocatenaria. Monocatenaria. ¿Y cómo se llamará con doble hebra? Con D. De dos, bi, no con di, ¿ya? Se puede ocupar di, pero se utiliza bi. Bicatenaria. Ya, esas son las principales diferencias entre la molécula de ADN y la molécula de RNA. Léanme esta pregunta. A ver, voy a ver si puedo activar las votaciones porque hay veces que no me permite activar las votaciones por un cambio que se hizo en la cuestión del Zoom. Léanla por mientras, por favor. El porcentaje de admin. Sí, sí me la permitió. Lean la pregunta y me van contestando. ¿Ya? Ahí está la activación de la votación. A ver si logramos entender la idea. Vamos a dar un minuto, ¿ya? Hay 9 alumnos que han contestado de 32. Vamos, chiquillos. Se equivocó, ya no importa. No lo puedo rehacer, pero usted sabrá y vea si la tuvo buena o mala, ¿ya? Faltan 12 personas que no han contestado. Vamos, chiquillos, jueguensela para ver si entienden la idea, porque si no, no sirve de mucho. 10 personas. Ya, voy a cerrar la votación.
Finaliza la votación en este minuto. Cierro ahora. Comparto los resultados y fíjense que el 57% del curso contestó la alternativa C y otros contestaron la E. La alternativa correcta es la E. Ya, a ver. ¿Por qué no pusieron la C? La 3, perdón. Porque ya, muchos pusieron la C. Pero ¿por qué la E no? El porcentaje de bases púricas y pirimídicas está en relación 1:1. ¿Qué dijo Erwin Chargaff? Que siempre, ¿qué decía? ¿Qué dijo Erwin Chargaff? Que AT tiene que ser igual a CG. No. Que la proporción de Sí. bases púricas, que es A más G, siempre va a tener que ser la cantidad de bases pirimídicas que es T más A, ¿no es cierto? A más, T más C. ¿Eso qué significa a la larga? Que siempre van a tener la misma proporción. Y tú sabes una cosa, esto es una ley. Es una ley de Chargaff. ¿Y qué significa que sea una ley? Que siempre se cumple. Siempre se va a cumplir. Ahí tienen una ley en biología. Siempre se les va a cumplir. Y siempre la proporción de bases púricas y pirimídicas siempre van a estar en relaciones 1:1. ¿Entienden el por qué, no? Porque siempre al frente de una base púrica, ¿qué tienen que tener al frente? Las pirimídicas. Siempre al frente de una pirimídica, pues chiquillo. Siempre al frente de una A tiene que haber una pirimídica. Siempre al frente de una G tiene que haber una pirimídica. Por lo tanto, las alternativas eran todas. ¿Ya? Ok, chiquillos. Vamos con este dibujito. Quiero que me completen el de la izquierda, porque el de la derecha lo vamos a ver en otra clase. En el de la izquierda. Así fue la pregunta en la prueba. ¿Qué representa cada estructura? Mirando el esquema y reconociendo las partes. Díganme qué es la B del nucleótido. La azúcar. Esa es la pentosa, el azúcar. ¿Cuál de estos dos para ustedes representa el nucleótido? Mirando los monitos. A. Este es el nucleótido. Este es la base nitrogenada, púrica o pirimídica. ¿Púrica? ¿Púrica por qué? Porque tiene doble anillo. Porque tiene doble anillo. ¿Y qué sería este de acá? ¿El fosfato? El fosfato. El mono está invertido, ¿ah? ¿Se fijaron? Está invertido. Porque lo normal es que la base esté en el carbono de aquí. ¿Se fijaron? Pero el mono está al revés, ¿ya? Pero como aquí nos pusieron las estructuras moleculares, es fácil identificar que esta es la base. ¿Te fijas? Porque si no, ahí uno hubiésemos caído feito, ¿no es cierto? Hubiésemos puesto a lo mejor al revés las cuestiones. Pero nos pusieron la pelotita para el fosfato y nos pusieron la estructura molecular de la base. Ya, chiquillos. Nos vamos de acá y nos vamos ahora a un nuevo capítulo. ¿El nuevo capítulo de qué se trata? Miren, nos vamos a ir a... si ustedes tenían la actividad en el libro, mírenla así. ¿Le encontraron la actividad? Miren, busquen en la página, porque yo ustedes saben que no tengo el libro, pero en la página como 62, miren. ¿62 puede ser o no? ¿63? 61. ¿Te gusta? 61. Sí. Y en la página 62, hay una actividad, una tarea allá abajo. Hay un desarrollo. Sí. Es que en la 61 y en la 62 hay 3 actividades que son las que vimos. ¿Sí? Sí, hay un desarrollo. Ya, Número de hebra. veamos el desarrollo. Muéstramelo un poquito, porfa, Javi, el tuyo. Muéstrame el desarrollo que aparece ahí. Acércate un poco más, Oh. Ya. Sí, el mismo. Vámonos con el desarrollo de abajo, con el de ADN y ARN. Háganlo conmigo, vamos. Número de hebras. Sí, la tabla. Vamos a hacer la tabla. Número de hebras de ADN, ¿qué ponemos ahí? 2. Vamos. 2,
2 y en el ARN 1. Una. Pentosa presente en el ADN. Díganme ustedes, pero yo me lo sé. Quiero que ustedes me lo digan. ¿Desoxi? Desoxirribosa. Y en la ARN, ribosa. Sigan. ¿Purina? No. Tienes que decirme cuáles son las bases. Si es adenina, timina, citosina, guanina, pero solo colóquenle las letras porque no les van a alcanzar ahí en ese pedacito. ¿Ya? Vamos en orden. Ya. Las bases del ADN sería la A, La que T, es adenina, la T, que es timina, la citosina C y la y G. guanina. ¿Cierto? Ya. Sí. En cambio, en el ARN, la A de adenina, pero la T no la vamos a colocar. ¿Qué La vamos U. a colocar en vez de T? U, que es uracilo, y las otras dos sí, citosina y guanina. Función del ADN, almacenar la información genética, ¿cierto? Ujú. Pero la ARN. Y función del ARN, hay 3 funciones que son las que están nombradas en el dibujito de arriba, que no nos van a caer ahí. Por lo tanto, con el destacador me van a marcar las funciones que están en el dibujito de arriba del desarrollo. Número 1 dice ARN mensajero, copia la información genética y lo lleva a los ribosomas. Vayan marcándome el del dibujo de arriba para que no ocupemos ese recuadro porque es muy chiquitito. La segunda, que es el ARNT, ¿se fijan que dice ARNT chiquitito? Transporta los aminoácidos a los ribosomas para formar las proteínas. Y el tercer ARN, que es el ARNR, que se llama ARN ribosomal, más proteínas forma los ribosomas. Entonces, si tú me preguntas cuál es la función del ARN, tiene 3 funciones distintas porque hay 3 ARN distintos. Está el ARN mensajero, está el ARN de transferencia y está el ARN ribosomal. ¿Ya? Hay uno que saca el mensaje, otro que transporta aminoácidos y otro que forma ribosomas. Nos vamos con la siguiente actividad. Dice la siguiente, dígame. Si las pentosas que están en el ADN, que no la noté. ¿Cómo, Javiera? Las pentosas del ADN. La pentosa del ADN, la desoxirribosa. Así se llama, desoxirribosa. Y del ARN ribosa. Váyanse a la siguiente actividad. Mírenla ustedes solitos. Considerando el segmento de ADN complete, la base nitrogenada señalada con la letra R. ¿Quién es? Profe, ¿cómo veo yo eso? Miren, lo primero que tienen que analizar es si tiene primero si tiene 2 puentes o 3 puentes de hidrógeno. Contéstenme. La R, ¿tiene 2 puentes? Tiene 2 puentes. ¿Cuáles son las bases que tienen 2 puentes? Vamos. Vamos, Loreto, contéstame tú, Loreto. ¿Cuáles son las bases que tienen 2 puentes de hidrógeno? Dos puentes de hidrógeno. Adenina y timina. Adenina y timina. ¿Cuál de esas dos tiene solo un anillo? La espirimídica que es la timina. La timina. Por ende, la R es la timina. Súper bien, Loreto, porque tiene solo un anillo en el dibujo. ¿Te fijas? ¿Se entendió, chiquillo, o no? Contésteme el resto. Lucas, Diego, Valesca, contésteme. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Entonces los que tienen 3 puentes de hidrógeno son la citosina y la... Ay, ¿cómo se llama? Guanina. La guanina. La La guanina. guanina. Lucas González, ¿entiende lo que estamos haciendo? Lucas.
Pucha, contéstenme, po, no están. Se fueron a hacer otra cosa. ¿No? No sé. Valesca Cavieres, ¿entendió Valesca cómo saqué la R? ¿Qué base era Valesca? ¿O no se entendió? Profe, ¿le podría explicar de nuevo? Ya mira, tú sabes que, a ver, mira conmigo, Paz. ¿Estás mirando el dibujito? ¿Lo tienes ahí para verlo, Paz? No. No tienes el dibujo, entonces ¿cómo lo vas a ver, po, amor? Déjeme ir a buscar el libro. De un minuto. Sigan avanzando los demás, por favor, en las otras actividades. Entonces tiene 3. ¿Dónde están los libros? ¿Qué página es? ¿Me soplan, porfa, chiquillos? Página 62. 62. ¿Se ve? Contéstenme, porfa. Sí. Ya. Esto es lo que estamos viendo, mira. Ahí. A nosotros nos muestran esta imagen, ¿ya? Y me dicen que reconozca qué base nitrogenada corresponde la R, la K y la H. Si tú te fijas, voy a partir con K y H. K y H están unidos por 3 puentes de hidrógeno y R y estos están unidos por 2 puentes de hidrógeno. Tú sabes que las bases que se unen con 2 puentes de hidrógeno son la timina y la adenina. Y con 3 puentes de hidrógeno son la guanina y la citosina. Entonces, ¿cómo uno busca cuál base es cuál? Porque en clases yo recién te explicaba que las bases nitrogenadas que tienen doble anillo son las bases nitrogenadas púricas, ¿cierto? Y las bases nitrogenadas púricas son la agua pura, es decir, es la adenina y la guanina, ¿ya? Como estas, para que lo entiendas que es más fácil entender, como estas que son de 3 puentes, son la guanina y la citosina, y la guanina es púrica, la K tiene que ser la guanina, y la del frente es la citosina. Vámonos a la de arriba. Estas están unidas por 2 puentes. ¿Cuáles son las bases que se unen por 2 puentes? Contéstenme el resto, por favor. Estamos repasando. Bases que se unen por 2 puentes. Adenina con y timina. Adenina con Adenina timina. y Con timina. ¿Cuál de esas 2 bases es de doble anillo? ¿La adenina o la timina? ¿Adenina? La adenina. Por lo tanto, si esta es la adenina, la del frente, ¿cuál va a ser? ¿Timina? La timina. ¿Ahí sí o no? ¿Paz? Sí, ¿Sí? Sí, ahí me quedo. Perfecto. Me preguntan ahora, la base K, ¿quién es? A ver, contésteme, lo dije recién. ¿Quién es K? ¿Guanina? Guanina. ¿Quién es H? Citosina. Citosina. El esquema representa un segmento de ADN. Si consideramos la molécula de ADN completa, ¿es igual el número de bases púricas y pirimídicas? ¿Sí? Javiera dice que sí. Mauro Petit, ¿qué dices tú? que sí también, ¿Por qué, Mauro? porque siempre tienen que ser proporcionales, ¿o no? ¿O no? ¿Me lo está preguntando o me lo está afirmando? Preguntando. ¿Quién me puede decir si lo que él está diciendo es correcto o no es correcto? ¿Que no, profe?
¿No? Miren lo que le están diciendo en la aseveración. Dice, el esquema representa un segmento. Si consideramos la molécula completa, ¿es igual el número de bases púricas y pirimídicas? Sí, profe. ¿Sí? Ah, sí. Sí. Mírenme lo que les voy a explicar. Si yo considero las bases que están al lado izquierdo con las de la derecha, tienen que ser siempre la misma cantidad. Las bases púricas con las pirimídicas tienen que ser siempre la misma cantidad, ¿ya? Pero si yo les tomo toda la molécula, ¿ah? No necesariamente o sí necesariamente tienen que ser la misma cantidad. Siempre al frente de una púrica, ¿qué tienes que encontrar? Contéstenme. Una pirimídica. ¿Qué les Una dije hace un rato? pirimídica. Siempre una pirimídica. Por lo tanto, siempre van a encontrar la misma cantidad porque es una ley, ¿ya? Y miren lo que dice acá. Necesariamente habrá un 50% de hebras enlazadas por 2 puentes y un 50% de hebras enlazadas por 3 puentes. Sí. El resto. Porque tiene que estar 1:1. A esa escala, ¿no? Pero necesariamente, mire lo que dice, siempre habrá un 50% de bases enlazadas por 2 puentes y el 50% enlazadas por 3 puentes. Sí, porque es ley. La ley dice que siempre vas a tener que tener AT, CG, CG, o tú puedes tener una molécula de ADN con AT y un CG. No. Eso no le dice la ley. La ley no te dice que tú siempre tienes que tener la misma cantidad de AT con CG. Lo que te está diciendo es que siempre al frente de una A tienes que tener una T y siempre al frente de una C tienes que tener una G. Pero no te está diciendo que tienes que tener siempre la misma cantidad de AT con CG. No sé si me entienden. A ver, se los voy a dibujar, sé cómo explicarlo. Así que miren, por ejemplo, yo les voy a dibujar 2 moléculas de ADN, miren. Una molécula se las voy a dibujar acá, miren. Ayúdenme ustedes. ¿Qué pongo al frente de T? Vamos. Chiquillo. Frente a la T, ¿qué va? Una A. Frente a la A. Una T. T. Frente a la T. Una A. Ajá. Y frente a la C. Esto es una G, perdón. Frente a una G, una C. Yo tengo mi molécula 1, ¿ya? Esta es mi molécula 1 de ADN, ¿ya? ¿Estamos listos? ¿Sí? Ya, ahora mírenme. Miren la molécula 2. Profe, está todavía en el libro. No te puedo creer, no se ve nada lo que estoy dibujando. No. A ver, ahora, espérenme. ¿Ahora sí? Sí, Sí, ahora sí. Sí. Ya, miren lo que estoy dibujándoles aquí yo. Ya, mírenme. Yo les hice 2 moléculas de ADN distintas. ¿Estamos? Son distintas. Díganme, ¿en ambas la cantidad de AT y de CG son las mismas? ¿No? Contéstenme, pero contéstenme todos, no una persona. No. No. ¿Cuántos enlaces de dos cuántas conexiones de 2 puentes hay aquí? 1, 2, 3. ¿Cuántas de 2 puentes hay aquí? Solo uno. Por lo tanto, ¿qué dice esa pregunta? Dice, necesariamente habrá un 50% de base enlazada por 2 puentes de hidrógeno y un 50% enlazada por 3 puentes. No, chiquillo, eso sí que no. Ahora, lo que sí les voy a pedir es que hagan lo siguiente. Cuéntame, ¿cuántas en esta molécula, cuántas bases púricas hay? Hagámoslo juntos. ¿Cuántas bases púricas hay?
1, 2, 4. 3, 4. Y cuéntenme cuántas bases púricas hay acá. 1, 2, 3, 4. Eso sí que se cumple, esa es la ley, que siempre frente a una púrica vaya a tener una pirimídica, por lo tanto siempre van a tener púricas y pirimídicas en igual cantidad, pero no necesariamente tú tienes que tener la misma cantidad, no sé si me entienden, de AT y de CG formando una molécula de ADN. ¿Con esto queda clara la cuestión o no? No necesariamente, por eso es que somos todos distintos, pues. ¿Ah? Profe, entonces, Dígame. perdón, es que es como para meterme a mí en la cabeza. Siempre tiene que haber la misma cantidad de púricas y pirimídicas, Exacto. pero no el de ¿cómo se llama? De AT y de CG. AT y CG. Exacto. Ah, porque tú, claro, yo por ejemplo, yo te puedo ver un gen y tú eres TA, CG, y otro puede ser CG, y un TA. Y eso es lo que nos marca la diferencia entre uno y otro, ¿te entiendes? Pero lo que dice la ley es que siempre frente a una base púrica vas a tener una pirimídica, y por eso que eso es lo que se cumple. Pero yo puedo tener una ordenación súper diferente. Aquí queda súper claro que la última pregunta no es correcta. ¿Ya? Más o menos, chiquillo. Dígame. Es como el cuadrado que hicimos en delante. ¿Por Llega al qué? mismo resultado. Son las dos iguales, pero tienen que llegar al mismo porcentaje de 100, ¿no? Exactamente, pues. Tenemos que llegar al mismo porcentaje, pero se mueven los números, ¿no es cierto? Uno tenía 25, 25, 25, otro tenía 40, 10, pero a la larga, ¿te fijas? Todos llegan si tú sumas, todos suman 50 y 50. Exactamente. Sí. Qué bueno, chiquillos, que lo entendieron. Miren, me queda un poquito nomás para terminar, pero vamos por lo menos a dejar de título para la próxima clase. Voy a hablar unos minutitos, o sin de la materia que vamos a entrar ahora. Y la materia que tenemos que empezar a ver es célula procarionte. Yo aquí ya terminamos con biomolécula y nos vamos a meter ahora a células procariotas, ¿ya? ¿En qué página está esto en el libro de ustedes? Es la materia que viene, la siguiente unidad, ¿ya? Células procariontes y células eucariotas. 68 y 69. O sea, ¿Cuánto sería? 68 hacia adelante. Página 68, ¿ya? ¿Qué tenemos que saber? Por lo menos unos 3 minutitos que les hago. De introducción. ¿Quiénes están metidas aquí? Todas las bacterias. Todo lo que es bacterias, ¿ya? Nosotros sabemos que la clásica imagen que nos muestran siempre en los dibujos de bacterias son así como llenas, ¿no es cierto?, de cilio, pero esas cuestiones, la verdad, son puros pilis sexuales, algunos flagelos. Miren esta mano, esto me impacta esta imagen, pero yo lo hice en la universidad en microbiología. Nos pedían que pusiéramos nuestra mano sin lavarla, en una plaquita de Petri, que es una plaquita de vidrio donde uno coloca una solución de agar-agar, que es una gelatina, con glucosa, y uno ponga la mano, así nomás. Y luego eso se lleva a una estufa con 20 grados unos días. Chiquillos, miren. Por eso tienen que lavarse las manos. Miren, tenemos las manos llenas de bacterias. Y claro, menos mal que no lo vemos, porque si no, imagínense, ¿ya? Y eso es lo que pasa con el coronavirus. El coronavirus, que fue el que me atacó a mí las semanas anteriores, no los vemos. Y como no los vemos, efectivamente no vemos dónde está y no tomamos la conciencia, se fijan, de cómo nos podemos contaminar con eso. Y claro, todas las porquerías. Ustedes saben que el virus puede estar días en la superficie, 5 días, 3, 5 días en una superficie esperando que tú pases la mano y te lo pases a llevar, ¿no es cierto?, y te contamine. Por lo tanto, claramente las bacterias, que ustedes saben que el virus no es una bacteria, ¿cierto? Los virus son, ustedes saben, complejos supramoleculares, no le dan para células. Estas son células, ¿ya? ¿Que dónde tiene células de estas? Nosotros tenemos bacterias en todas partes. En la universidad, a nosotros nos pasaron una plaquita de estas, les cuento para que más o menos se motive. Y nos pasaron una plaquita para la casa y nos dijeron, se van a llevar unos cotonitos
y van a traer bacterias de distintas partes de su cuerpo. Fue bien asquerosa la experiencia. Y nos pidieron que nos sacáramos bacterias de todas partes, de la garganta, del oído, de los dedos, de distintas zonas. ¿Ah? Y llegamos con la placa, con todas las bacterias sembradas, y se fueron a la estufa, una estufa a 20 grados. Pasaron los días y fuimos a ver nuestras placas, chiquillos. Eran unas cosas asquerosas. De verdad que daba vergüenza ir a buscar su placa, ¿ya? Y era así. Y uno decía, Dios mío, uno está lleno de bacterias. Las bacterias no son malas. Nosotros tenemos bacterias amigas de nosotros, ¿ya? No todas son patogénicas. Bueno, por lo tanto, eso vamos a dejar de introducción. Para la próxima clase vamos a dejar de título, colóquenme porfa clasificación bacteriana, para que no me olvide de dónde vamos a quedar, ¿ya? Les voy a pasar la lista ahora, chiquillos. Que no se me vaya. A ver. Acá. ¿Está Iván Aguilera? Sí, ¿no es cierto? Iván.